Muy buenos días, colegas, maestristas, siendo las 8:11 de la mañana del día 24 de octubre del 2021. Estamos en el mes morado. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a tratar sobre unos estadísticos conocidos por todos nosotros, ¿no? Es la media, la moda, la mediana. Y hay otros más, pero vamos a trabajar con ellos, de las cuales nos va a servir, digamos, para sustentar o para explicar nuestra hipótesis de nuestro trabajo de investigación. Para ello voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien, por favor me confirman si se observa el PPT. Sí, profesor. Muy bien. Maestría en Educación, mención docencia universitaria. Estadística aplicada a la investigación científica. Seguimos en la unidad 1, que es la estadística descriptiva y el análisis exploratorio de datos en investigación. Esta vez vamos a ver lo que es la medida de tendencia central. Al culminar, digamos, la sesión, todos los estudiantes vamos a estar en la capacidad de hacer uso del software o el programa SPS para hallar lo que es la medida de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Si recordamos esto lo trabajamos en el nivel secundaria, también en la universidad, digamos, en estadística 1, estadística 2, digamos, en la universidad, en el pregrado, también hemos hecho uso, digamos, de esto, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar haciendo uso del software SPS. Medida de tendencia central. Generalmente dice, la medida de tendencia central corresponde a valores que se encuentran en la parte central. O sea, valores que encontramos en la parte central de un conjunto de datos. Este conjunto de datos que se encuentra, digamos, en este caso en la parte central, se puede resumir en un solo número. Es un solo número. Dice la medida de tendencia central son la media, la moda y la mediana. Tenemos aquí la media aritmética o también llamado promedio. Dice, la media es el valor promedio, de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores y luego dividida entre la misma cantidad de valores. En la parte de abajo tenemos la definición. Acá tenemos la definición de la media aritmética, que dice que es la sumatoria del primer número hasta el último número de una variable o de un número x sub y. Todo ese sumatoria dividido entre la cantidad de números o cantidad de datos. O sea, quiere decir que el primer número x1 más el segundo número x2 y así sucesivamente hasta el último número, ¿no? xn. Y todo dividido entre la misma cantidad de números o cantidad de elementos que tiene esa sumatoria. La media aritmética, como observamos acá, su representación es una X mayúscula con una línea en la parte superior. También se le conoce como promedio.
Un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, un estudiante que tenga sus notas 13 más, tenga 15 más, tenga 7, o 0,7. Entonces, sumado todo este número, o sea, que dice la sumatoria del primer número hasta el último, digamos, 13 más 7 sería 20, más 15 sería 35. 35, ¿no? 7, 20, 30, 35. Este 35 va a ser dividido entre la cantidad de la sumatoria, en este caso, o sea, 3. Al dividirlo 35 entre 3, nos da, digamos, a 1,3 y algo más, ¿no? A ver, 35, no, 1,1 y algo más. No me estoy equivocando, disculpe. 11 puntos y algo. 11 puntos y algo, correcto. Disculpe. Es 11 puntos y algo más. Entonces el promedio de este número será 11. De esa manera. ¿Ya? Entonces la media aritmética va a hallarse sumando las notas, en este ejemplo que estamos viendo, dividido entre cantidad de elementos o cantidad de notas, que comúnmente sacamos, ¿no? Es nuestro trabajo diario que realizamos como profesor de repente en nuestras escuelas. Seguimos. Tenemos la moda. ¿Qué viene a ser la moda? La moda, dice, es el valor que más se repite en una muestra estadística, el que más se repite, digamos. No tiene o no hay fórmula, digamos, para encontrarla. Lo que habría que realizar es la suma de las repeticiones, ¿no? Dice, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? El que mayor veces se repite, ese viene a ser la moda, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá al costado tenemos una tabla de 10 trabajadores y su respectivo salario. Observamos ahí digamos, los números, y el primer número que tenemos es 1,236, el segundo también es 1,236, observamos si hay otro 1,236, acá también en el noveno trabajador tenemos 1,236. Otro que se repite, tenemos acá el número 5, es 1,536, el número 6, 1,536. ¿Otro que se repite? No, los demás ya no se repiten. Observamos, hay dos números, digamos, que se repiten, pero hay uno de ellos en mayor cantidad, que es, digamos, 1,236. Entonces, el que se repite con mayor cantidad, ese viene a ser la moda. Entonces, decimos que la moda sería 1,236 euros, porque ese es el que se repite con mayor frecuencia, digamos, mayor cantidad en este cuadro que observamos. La mediana. Dice, la mediana es un estadístico de posición central. Se quiere decir que se va a encontrar al centro de todo el conjunto de números, digamos, ¿no? Hay alguien que está tocando la puerta. Un momento, vamos a abrir, disculpen. Permitir. Muy bien. Entonces decimos que la mediana, dice, es un estadístico de posición central. O sea, que se va a encontrar al centro de un conjunto de números. Para calcular la mediana es importante que los datos estén ordenados, de mayor a menor o viceversa, ¿no?
tenemos acá un cuadro, por ejemplo, ¿no? Dice, pues mejor dicho, cuando el número o el conjunto de número va a ser par, va a utilizarse esta fórmula, y cuando el conjunto de número es impar, se utiliza la otra fórmula. Pero si observamos, viene a ser lo mismo. Es igual las fórmulas. O sea, n más 1 dividido entre 2, cuando es impar también es n más 1 dividido entre 2. No hay diferencia. El ejemplo, vamos a observar el ejemplo de acá. Dice, tenemos los siguientes datos. Voy a activar nuevamente mi lápiz. Dice, 1, 2, 4, 2, 5, 9, 8, 9. Esos son los datos que tenemos. Tenemos 2, 4, 6, 8. 8 datos tenemos. Entonces, si son 8, entonces es par. Quiere decir, vamos a utilizar la primera opción. Entonces, primero dice que tenemos que ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso estamos ordenándolos de menor a mayor. Como observamos ahí, en este caso los números que están al centro serían 4 y 6. Están al centro. Entonces, pero dos números no puede ser la mediana. La mediana dice debe ser un número que se encuentra en la posición central. Entonces, para ello tenemos que sumar, digamos, los dos valores y dividirlo entre 2 en este caso, ¿no? Sacar el promedio. Sería 4 más 6 sería 10. 10 entre 2 sería 5. Entonces decimos 4 más 6, que son los números que están al centro, son dos números, digamos, en este caso par, los números son pares. Eso nos da, disculpe, 4 más 6, y esto nos da 10. Al dividirlo, esto nos da el número 5. Al dividirlo entre 2, nos va a dar 5. Entonces, este número 5 va a ser la mediana, de este conjunto de números. Pero no observamos ahí el número 5, ¿sí o no? Pero dice, la definición dice que se encuentra en la posición central de todos. Entonces, este número 5 que encontramos acá va a ser la mediana de este conjunto de números. Ahora, en el otro caso, cuando los números es impar, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 números, 9 datos. Ordenamos de menor a mayor y observamos que en el centro de los números está el 10, porque hacia la izquierda encontramos 4 números y hacia la derecha también encontramos 4 números. Al encontrarse el 10 en el centro, entonces este va a ser la mediana. Hasta ahí está claro, ¿sí? Muy bien. Doctora, no sé Sí. si podría explicar de nuevo porque, bueno, al menos a mí no me quedó muy claro. Ya. A ver. La mediana, dice, es el número que se encuentra en el centro de un conjunto de datos. Para calcular la mediana, debemos de ordenar los números de mayor a menor o de menor a mayor. Tenemos dos casos, cuando los datos son par y cuando los datos pueden ser impar. Dice, se utiliza estas definiciones o la fórmula, pero observamos que son la misma, ¿no? En el primer caso, tenemos 2, 4, 6, 8 datos. 8 números en este caso, 8 datos. Entonces viene a ser números pares, o sea, datos par, digamos, o observaciones par. Si son 8, entonces ordenamos primero los números de menor a mayor, y en el centro
como es número par, queda estos dos números, que es el 4 y el número 6. El número 4 es un número natural entero y el 6 un número natural también. Entonces, para hallar la mediana, entonces, de este conjunto de números, va a sumarse y dividirse, o sea, va a sacar el promedio. Que el primero sumarse, 4 más 6 sería 10, 10 entre 2 sería 5. Entonces acá sería la mediana, va a ser 5, cuando es par. Ahora, en el otro caso, cuando es, digamos, el conjunto de datos es impar, porque acá tenemos 9 números o 9 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ordenamos, dice, debemos ordenar de menor a mayor o lo contrario. En este caso estamos ordenando de menor a mayor, que es de 2 hasta el 18. Y encontramos en el centro el número 10. Y hacia su izquierda hay 4 números y hacia la derecha también hay 4 números. Entonces, al encontrarse un número, digamos, aislado, solo en el centro de este conjunto de datos, entonces ese viene a ser la mediana. Hasta ahí está claro, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, ya conocemos entonces, regresamos lo que es la media aritmética o el promedio, cómo encontrar, la moda, que es el que más se repite dentro de un conjunto de datos, y la mediana, cuando es par, cómo lo podemos hallar, y cuando es impar, digamos, los datos, es el número que se encuentra al centro, cuando está ordenado, digamos, de menor a mayor. Ahora sí vamos a hacer uso del programa SPS. Ya tenemos claro la definición, de la cual debemos tener estos resultados, ¿no? Debemos tener una media, la mediana, la moda, y haciendo uso del SPS. Y debemos tener, digamos, una tabla que nos va a mostrar de esta manera para hacer las comparaciones de los datos y hacer la explicación respectiva. Muy bien. El trabajo práctico de esta semana es hallar la media, la moda y la mediana de los datos estadísticos, digamos, ¿no? Como le decía, tenemos que buscar una tesis, diseño cuasi experimental, y eso, su base de datos, lo van a trabajar. Que ahora lo vamos a explicar de qué manera. Muy bien. Vamos entonces al SPS. Tengo el programa SPS, que ya conocemos, en las dos vistas, vista de datos y vista de variables. Vamos a trabajar en la vista de datos. Para ello también les expliqué que debemos tener, digamos, a la mano un trabajo de investigación de tipo cuasi experimental, donde vamos a hacer uso de su base de datos. Las bases de datos que tengo acá, del pretest y el posttest, que hice para, digamos, para poder trabajar mucho mejor, lo trasladé al Excel. Ahora acá tengo el Excel ya, digamos, el grupo control, el pretest y el posttest. Tengo el grupo experimental, el pretest y posttest, o sea, antes y después. Pues vamos a hacer uso de ello. Al realizarse, digamos, las preguntas a los estudiantes, nos vamos acá al examen, a ver, instrumento, al plantearse un problema, el estudiante va a marcar una de las alternativas. En este caso tenemos 5, digamos, respuestas, pero una de ellas va a ser correcta, o sea, va a ser la verdadera, y los otros va a ser, digamos, falso, ¿no? O mal, digamos, mala respuesta. Entonces, si marca la respuesta correcta, va a ser 1. Si marca la respuesta, digamos, equivocada, va a ser 0. Entonces, tenemos acá en la base de datos los números 1, 0, 0. Eso nos quiere decir que marcó mal. Tenemos 1, 0, 0, 0. Entonces, los números que están en la parte de arriba viene a ser la cantidad de preguntas o ítems. En este caso, tiene 20 preguntas ese instrumento. Y lo que está al lado izquierdo son los encuestados o los alumnos, ¿no?
en este primer caso, digamos, en este grupo, en este aula, pues, pongamos tercero A, vamos a ver el ejemplo. Tercero A. Tercero A. Entonces, ¿cuántos alumnos de tercero A tenemos? Tenemos 25. Vamos al grupo experimental. Del mismo modo, tenemos el pretest y posttest. Y es el mismo examen que se va a tomar porque tiene la misma cantidad de preguntas también. Ahora, ¿cuántos estudiantes tiene esa sección? En este caso tiene 28. Vamos a ponerlo tercero B. Tercero B. Las dos secciones, tercero A, grupo control, tercero B, el grupo experimental. El pretest y posttest. Ahora, como decía, cada uno de los ítems tiene una respuesta, digamos, acertada o no acertada. Lo que tenemos que hacer es sumar del primer encuestado, sumar todo ello, la respuesta correcta que han tenido. Podemos hacer manualmente, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3. Entonces sería 3. Pero pasándonos uno por uno nos vamos a demorar, ¿no? Para ello tenemos el Excel, que aplicamos la fórmula, igual suma, seleccionamos los datos y nos sale el resultado, el primero. Luego los otros podemos arrastrar, ¿no? Ya eso ya dominamos, digamos, muchos de nosotros y tenemos que practicarlos. O sea, sumamos cada uno de los encuestados qué cantidad han acertado. En el pretest, de igual manera en el posttest, en el grupo experimental lo mismo, en el pretest y posttest. Listo. Lo que vamos a trabajar con esa sumatoria que hemos hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Del grupo control, iniciamos con el grupo control en el pretest. Seleccionamos sus datos, vamos a copiar y nos vamos al SPS. Vamos la primera, pegar, control V, pegado. Continuamos el posttest ahora, del grupo control. Seleccionamos, recuerden que es la sumatoria de todos esos datos, ¿no? Control C, vamos al costado, control V. Vamos trasladando los datos o la sumatoria del grupo control. Ahora nos vamos al grupo experimental. De mismo modo, seleccionamos la sumatoria, control C, pero nos vamos a la parte de abajo. Recuerda que el primer el grupo control, o el tercero A que decíamos, tenía 25 estudiantes o encuestados, ¿no? Continuamos con el otro, la parte de abajo, control V. Ahora el posttest, lo mismo, seleccionamos, control C, control V. Listo. Ya tenemos los datos trasladados acá. Nos vamos a vista de variables. ¿Qué nombre tiene? El primero que tiene, que es el pretest, ¿no? Observamos acá, la primera columna es el pretest, la segunda columna de números es el posttest. Entonces, en el SPS, el primero, este es el pretest, entonces ponemos pretest, y el segundo es el posttest. El tipo numérico ancho decimales, sin decimales, eliminamos, colocamos a 0 los decimales. En etiqueta también ponemos lo mismo, pretest, para poder identificar, pretest, posttest. Valores, ninguno, perdido ninguno, columna E, alineación derecha, medida. Listo acá. Como observamos números, o digamos, valores numéricos, que es el 0, 1, 0, 1, entonces será de tipo, digamos, su medida será en escala. No puede ser ordinal, recuerden, y cuando era nominal, sino vean es en escala. De la misma manera, el posttest. Acá le falta la T, ¿no?
post, test. Listo. Ya tenemos entonces configurado los datos del pretest y el posttest. Nos vamos a vista de datos. Ahí tenemos. Vamos a aplicar, digamos, el estadístico. En este caso vamos arriba en analizar. Vamos a ver qué nos arroja, digamos, ¿no? Estos datos. Estadístico descriptivo. Vamos ahí a frecuencia. Estamos en analizar. Estadístico descriptivo. Frecuencias. Tenemos acá los dos datos, el pretest y el posttest. Vamos a trabajar con el pretest. Seleccionamos ello, con un clic seleccionamos y lo trasladamos al otro cuadro, digamos, ¿no? A la vista de variables. Trasladamos. Ahora, ¿qué queremos encontrar, digamos, del pretest? Queremos encontrar el estadístico. ¿Qué estadístico? La media, la mediana, la moda. Vamos a agregar ahí el máximo, ¿no? Listo. Estadístico, digamos, la media, la mediana y la moda, también el máximo. Pongo continuar. Gráficos, no deseo gráficos, ninguno. Debe estar en ninguno, ¿ya? No debemos colocar ningún gráfico esta vez. ¿Qué más? Mostrar tablas de frecuencia. Tampoco, no deseo tabla de frecuencia. Lo que deseo solamente son los estadísticos. La media, la mediana, la moda y el máximo, el número máximo. Ya tenemos configurado, ponemos aceptar. Observamos ahí, digamos, la tabla del estadístico que nos arroja el SPS. Cantidad de encuestados, 53. La media es 5,28. La mediana es 5. La moda es el número 5. Pero acá no nos dice, digamos, no nos arroja para realizar alguna interpretación, porque no nos hace la diferencia lo que es, digamos, el grupo control, el grupo experimental. Porque encontramos el pretest, pero no está la totalidad. Cuánto ha, digamos, avanzado entre ellos, ¿no? Entonces, para ello tenemos que crear un dato más. Nos vamos a la siguiente ventana, a la vista de variables. En la vista de variables vamos a crear un dato más, digamos. Ese dato más lo vamos a llamar grupo. Numérico, disculpe. Decimal sin decimal. No deseo decimal. Etiqueta, también podemos poner una etiqueta. Grupo de trabajo, vamos a poner el nombre. Grupo de trabajo, colocamos el nombre. Valores, ahí sí tenemos que colocar los valores de ellos, ¿no? Vamos, al hacer un clic ahí en esa celda, aparece este cuadrito, luego un clic ahí, aparece esta ventanita. Vale, decimos entonces, el primer valor 1, ¿qué nombre va a tener? 1 va a ser este control, o grupo control. Vamos a ponerlo con mayúscula para diferenciarlo. Control. Vamos a añadir 2. Va a ser experimental. Añadir. Ya estamos poniendo la etiqueta que 1 va a ser control, 2 va a ser experimental. Ponemos aceptar. Ya tenemos la etiqueta, digamos, el valor de este nuevo datos que le hemos puesto de nombre grupo. Muy bien. Seguimos. Perdidos, ninguno. Columnas, igual 8 datos, 8, digamos, caracteres. Alineación, lo mismo. En medida. Ahora, en medida, ¿será a escala lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿O será ordinal o nominal? ¿Qué tipo de variable será? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Será a escala? Ordinal, doctor. ¿Ordinal? Podría ser. Podría ser ordinal. ¿Qué dice otra vez?
Puede ser ordinal o nominal. Si decimos escala, habrá números que se trabaja, digamos, en estos valores. Hay números ahí para poner escala. No, porque ya estamos dando, digamos, un valor a cada uno de esos números, digamos, 1, que es control, 2, que es experimental. Ya estamos dando un nombre, podríamos decir. Entonces, ya no es escala ya. Ordinal, ¿será ordinal? Hablamos de orden. El grupo control será primero o el grupo experimental será primero. ¿Hay jerarquía entre los dos? No tenemos jerarquía, ¿cierto? Puede estar primero grupo control o también grupo experimental. Cualquiera de los dos puede ser primero. Entonces, descartando los dos, entonces nos queda con nominal. ¿Ya? Nominal. Entonces, tipo de variable va a ser nominal. Ya tenemos entonces trabajado el grupo, el tercer dato que nos pide de ayuda, digamos, para poder trabajar con el SPS. Ahora sí, vamos a continuar con el trabajo. Entonces, como ya tenemos los grupos creados, nos vamos a la vista de datos. Tenemos pretest y posttest, pero observamos en este grupo creado que no hay números, no hay valores, unos puntitos nada más, ¿no? Entonces tenemos que colocar los valores. Decíamos, si nos recordamos acá, voy a minimizar o maximizar el Excel. Recordamos que la parte de arriba, digamos, el tercero A, que había 25 encuestados, era el grupo control. Y luego la parte de abajo, del 26 hasta el último, era el grupo experimental. Entonces, 1 y 2. Entonces, seguimos acá en el SPS. Entonces, decimos que los 25 primeros es, digamos, el grupo control. Para no estar copiando o estar escribiendo, control C. Seleccionamos hasta los 25 primeros. Acá, control B. Y los otros 2, así sucesivamente, de igual manera, control C, control B. Listo. 1, que era hasta el 25, es el grupo control, y del 26 hasta el 53, el grupo experimental. Si nos acercamos acá en esta herramienta, debajo del menú ayuda, dice 1A. Si hacemos un clic, observamos lo siguiente, mira. Ahí está. Ahí aparece con el nombre, digamos con el valor que habíamos colocado a cada uno de ellos. Grupo control, toda la parte superior, luego del 26 hacia abajo, grupo experimental. Pero vamos a trabajar con números, ¿correcto? 1 y 2. Listo. Ya tenemos ahí. Entonces, configurado, digamos, los datos. ¿Qué más? Ahora tenemos que dividir esta tabla, dividirlas, ¿ya? Porque ya tenemos señalado quiénes van a ser el grupo control y quiénes va a ser el grupo experimental. ¿Qué datos? Pero tenemos que dividirlo, digamos, ¿no? Nos acercamos acá, mira, ve. Debajo de utilidades, del menú utilidades, hay este cuadro de separación, digamos, dos ventanitas, podríamos decir, ¿no? Internamente. Nos acercamos, dice dividir archivo. Vamos a dividir los archivos que hemos trabajado. Entonces, un clic hacemos ahí y nos aparece esa ventana. Para dividir el archivo, o lo que estamos trabajando, los datos que estamos trabajando, pero ¿a quién vamos a dividir? ¿Vamos a dividir al pretest, posttest o al grupo de trabajo? Tenemos que dividir al grupo de trabajo porque ellos nos están señalando quiénes van a ser grupo control y quiénes van a ser grupo experimental. Entonces, selecciono el grupo de trabajo, que es la tercera columna que hemos realizado. Luego, al lado derecho dice, analizar todos los datos, no crear grupos, no. Comparar los grupos, no. Organizar los resultados por grupos, acá, la tercera opción, organizar los resultados por grupos. Activamos acá.
Al activar, nos aparece un cuadro donde debemos trasladar este grupo de trabajo que estamos realizando, debemos trasladarlo ahí. Con la flechita ahí, un clic, se trasladó ya los datos del grupo de trabajo. Más abajo dice ordenar archivo según variable de agrupación. No, dice. Más abajo dice el archivo ya está ordenado, porque lo hemos ordenado. Quienes pertenecen al grupo 1, mejor dicho, grupo control, quienes pertenecen al grupo experimental. Entonces seleccionamos la segunda opción. El archivo ya está ordenado. Ahora sí ponemos aceptar. Recuerda que estamos configurándolo, digamos, estamos separando o estamos dividiendo los archivos. ¿Ya? Eso estamos trabajando en este momento. Ponemos aceptar y nos sale este mensaje del SPS, ¿no? Dice, está en inglés, dice, pero se entiende más o menos, dice separación de grupo. Ya hemos separado los grupos ya. Ahora sí podemos trabajar ya para hallar el estadístico. Ya están separados los grupos, entonces nuevamente nos vamos acá arriba, como hemos hecho al principio, en analizar, estadístico descriptivo, en frecuencias. Hacemos un clic en frecuencias, restablecemos estos datos, abajo dice restablecer. Vamos a trabajar primero con el pretest. Hablamos pretest, estadísticos, media, mediana, moda y máximo. Continuar, en gráficos, ninguno. Mostrar tabla de frecuencia, no deseo tabla de frecuencia, y pongo aceptar. Y observamos ahí, ahora sí, miren. De arriba que habíamos hallado anteriormente, nos mostraba los 53 datos, o 53 encuestados, digamos, ¿no? Pero acá ya están separados, ya ven. Hemos hecho la separación respectiva. Los 25 primeros, que hacíamos el ejemplo que pertenecía al tercero A, que es el grupo control, y los 28 siguientes, el grupo experimental, pero es el pretest, o sea, antes de iniciar, digamos, el trabajo con los estudiantes, pretest. Como observamos y analizamos acá, ¿cómo están iniciando los estudiantes? Estamos en el pretest. ¿Cómo están iniciando? Las dos aulas, las dos secciones. Si observamos la media tenemos 5,04. Del primer grupo control, del grupo experimental, tenemos la media 5,5. O sea, quiere decir, las dos secciones están iniciando en el mismo nivel, digamos, de desempeño que tienen ellos. El mismo nivel. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente. Vamos, aquí mismo pues, también podemos trabajarlo en este mismo cuadro. Podemos analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, restablecemos. Ahora nos vamos al post-test. Trasladamos los estadísticos, tenemos la media, la mediana, la moda, el máximo. Vamos a continuar. Gráficos, no deseamos ninguno ahí. Vamos a continuar. Tabla de frecuencia, tampoco no deseo tabla de frecuencia. Y ahí aceptar. Recuerda, ahora estamos haciendo del post-test. Primero hemos hecho del pretest, ahora estamos realizando con el post-test. O sea, después ya de aplicar digamos, el programa, después pasado ya 8 sesiones o 15 sesiones o 20 sesiones, ¿no? Aceptar. Tenemos acá. Grupo de trabajo control, post-test. Grupo de trabajo experimental, el post-test. Ya se aplicó a ambos, digamos, el tiempo, las sesiones respectivas. Vamos a hacer la comparación acá, miren. La media, en el grupo control, tenemos 6,36. Anterior tenía 5,04, creo, ¿no? Digamos, ha aumentado en un punto, un promedio de un punto, ha aumentado, digamos, en el grupo control. Un trabajo, digamos, tradicionalmente, podríamos decir. En el grupo experimental, la media tiene 11,64. Quiere decir que el programa, el software o lo que se ha, digamos, aplicado ahí, digamos, ha sido efecto positivo, ha tenido, digamos, consecuencias positivas, se ha incrementado, tenemos 11,64. Si regresamos al anterior, al pretest, acá tenía 5,50, ahora tiene 11,64, un promedio de
6 puntos, digamos, la diferencia, ¿no? Si vemos acá, en este programa, digamos, en esta tesis, que lleva por título el método de Polya para el aprendizaje del área de matemática, dice, ¿no? O sea, este método de Polya que se aplicó al grupo experimental ha sido positivo, entonces, ha tenido buenos resultados, digamos, de 6 puntos aproximadamente, como arroja acá el SPS. Ahora, estos datos tenemos que trasladarlo a nuestro trabajo de investigación. Ya saben, copiar, pegar, digamos, ¿no? Yo ya tengo acá, vamos hasta el último. Vamos a ver. Acá está. Muy bien. Está ya copiado del SPS. Digamos, el pretest y el posttest, ¿no? Los datos del pretest y posttest. Pero observamos acá que para hacer la interpretación un poquito, digamos, tedioso, complicado, podríamos decir, porque tenemos que estar subiendo, bajando, ¿no? Y no tenemos que crear otro cuadro para que nos pueda ayudar mucho mejor. Para ello tenemos este cuadro, observamos, que estamos poniéndolo como tabla 1, estadístico del pretest y posttest del objetivo general. Objetivo general. ¿Por qué objetivo general? Recuerda que en el trabajo de investigación tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Acá estamos tomando como objetivo general porque estamos tomando la totalidad, digamos, de los encuestados. Acá, la sumatoria total. ¿Ya? Por eso digamos, de la variable 1, su totalidad, con la variable 2, la totalidad. Entonces, vamos acá, en este cuadro. También se puede hacer, digamos, el estadístico, digamos, de pretest y posttest de la variable 1 con la dimensión 1. Ya son los objetivos específicos, digamos, ¿no? De las interpretaciones de ella. Ahora, en este cuadro, ¿qué tengo acá? Tengo los datos válidos y los datos perdidos, la media, la mediana, la moda y el máximo. ¿Qué son estos mismos datos que observamos en cada uno de los cuadros que nos arroja el SPS? Luego tenemos el grupo control, el pretest, el grupo experimental, digamos de pretest. Entonces nos vamos al pretest que está acá arriba, seleccionamos estos datos, estos números, que es del pretest, lo trasladamos acá. Del mismo modo el posttest. El grupo control, posttest, grupo control y posttest del grupo experimental, ¿no? Lo trasladamos, ¿no? Entonces, ya teniendo los datos acá, casi podemos interpretarlo mucho mejor, observarlo mucho mejor en esta tabla, digamos. Mira, si estamos haciendo el análisis con la media, decimos, estamos en el pretest, o sea, antes de aplicar el examen. La media, digamos, a los dos salones, al grupo control, al grupo experimental, son dos secciones diferentes. Su media tiene 5,04 en el grupo control, un trabajo tradicional, digamos, y al grupo experimental 5,5, que a este grupo se va a aplicar, digamos, un programa, en este caso el método de Polya, como hemos visto en el trabajo de investigación. Ha pasado ya 8 sesiones, digamos, de haber aplicado, digamos, como mínimo a esta sección, a estos dos grupos, a estas dos secciones. Nuevamente aplicamos el examen y tenemos los siguientes resultados. Que en el grupo control tenemos 6,36. Si observamos con estos dos resultados, hay una diferencia de un punto aproximadamente, un punto y más aproximadamente. Entonces, a un trabajo tradicional, digamos, ha elevado todavía el nivel, ¿no?, del estudiante. Pero aplicándolo el método de Polya, digamos, tenemos acá el siguiente resultado. Vamos a cambiar de color. Tenemos de 5,50 en el grupo experimental y de 11,64 en el grupo, digamos, en el posttest también en el grupo experimental. Hay una diferencia de 6 puntos.
Con esto nos quiere decir que el método de Polla ha sido satisfactorio, ¿no? Hubo buenos resultados, entonces sirve, digamos, ese programa, digamos, para trabajar con los estudiantes y no trabajar el método tradicional. Muy bien. La explicación, la interpretación de esta tabla, estoy dando un ejemplo acá, hay muchas maneras, ¿no? Pero acá hay un ejemplo más o menos que dice, ¿no? La tabla 1 muestra la comparación de medias, vamos a activar color, comparación de medias de grupo control y grupo experimental. Comparación de medias, grupo control, grupo experimental. En el pretest y posttest. Pretest y el posttest. En relación con los resultados del objetivo general. Recuerda que era el objetivo general. En el, acá se pone el nombre del objetivo general, ¿no? Del trabajo de investigación. Se copia tal como está el objetivo general. En el pretest, o sea, acá en esta columna, dice, el promedio aproximado que obtuvo el grupo control es de 5. El promedio aproximado es de 5. Y el promedio aproximado del grupo experimental es de 6. Si redondeamos es un promedio de 6. En el post-test, en el siguiente dato, digamos, después de aplicada, tenemos un promedio aproximado de 6 en el grupo control, un promedio de 6 en el grupo control, y un promedio aproximado de 12 en el grupo experimental. Si redondeamos, un aproximadamente de 12. Asimismo, en el post-test, la diferencia de medias es de 6 puntos, como hemos analizado, ¿no? De 6 puntos, a favor del grupo experimental, en relación con el grupo control. Por consiguiente, es significativo, dice, a un 95%. ¿Por qué el 95%? Es el margen de error, 0,5% o 5% es el margen de error de todo trabajo de investigación, o estadístico, digamos, ¿no? Es significativo a un 95% de confianza, como vemos en la aplicación, se pone el título de la tesis. De esta manera se tiene que hacer la interpretación de este cuadro o de esta tabla, digamos, 1. Como decía, puede ver otro modelo, otro tipo también, ¿no? Digamos, donde se pueda interpretar claramente el resultado que nos está arrojando el SPS, ¿no? De esta base de datos que estamos encontrando. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Aló? ¿Alguna consulta, colegas? ¿Se entendió o por favor confírmeme? Sí, doctor, sí se entendió. El tema va a ser conseguir la tesis, ¿no? No sé si usted pueda ahí decirnos tal vez qué palabras usar, ¿no? Como para poder buscar, hacer esta búsqueda, ¿no? Ya ahora voy a compartir mi pantalla para más o menos orientarles, aparte. Listo. Para buscar las tesis, digamos, van a ir a los repositorios de las universidades, ¿no? Diferentes universidades. En este caso vamos a la Universidad La Cantuta. Escribimos repositorio la UNE, posgrado. Escuela de posgrado, tenemos repositorio de la UNE, dice ahí, ingresamos. Tenemos ahí las tesis, doctorado, maestría. Vais a doctorado, para que más o menos puedan, digamos, trabajar con ello, ¿no? Mientras estoy explicándolo, algo quiero aclararle, que los trabajos de investigación, o sea, las tesis, muchas veces van a encontrar, ustedes mismos van a ver, que los resultados que encuentran, digamos, dentro de ello, si ustedes aplican lo que estamos trabajando, por ejemplo, en este caso,
esta base de datos, estamos trabajándolo, y que nos sale, digamos, la media, la mediana, digamos, y la moda, nos sale estos resultados, muchas veces en los trabajos de investigación no encontramos el mismo resultado que estamos hallando, encontramos diferente. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque muchas veces más del 50% de los estudiantes entonces, para ellos, ustedes van a aplicar, están aprendiendo, digamos, a hacer uso del SPS, a hacer uso de la base de datos, en este caso de tesis ya sustentada, y van a hacer las comparaciones de ello, ¿no? Si el resultado es correcto o no es correcto. Como le digo, muchas veces no son los mismos resultados que se va a encontrar. Son, podríamos decir, ¿no? Equivocación de tipeo, podríamos decir, ¿no? Pero no. Es que han mandado a hacer su tesis y no la han trabajado bien, digamos. Una de las alternativas, ¿no? Muy bien, para eso ustedes mismos que tienen que trabajar sus propias tesis. Ya están aprendiendo ya a realizar la estadística ya. Muy bien, nos vamos entonces a doctorado. Hemos ingresado acá en repositorio. Nos vamos ahí a ciencias de la educación. A ver. Tenemos ahí las tesis, ¿no? Varias tesis que encontramos ahí. Vamos a ver uno, pensamiento crítico, síndrome de acompañamiento pedagógico, gestión administrativa, resiliencia, gestión, vamos a ver, influencia estratégica. A ver, costosa aplicación de tecnología. Acá, esta vamos a usar, esta tesis, ¿verdad? Aplicación de las tecnologías de aprendizaje y comunicación para la comprensión y satisfacción. Vamos a ver si es, como decía, cuasi experimental. Vamos, clic ahí. Vemos que al costado dice ver, la tesis dice ver. Hacemos un clic y va a abrir la tesis, digamos, que hemos visto ahí en el repositorio. Tiene 93 páginas. Ahora, tengo que saber si es cuasi experimental. ¿Cómo puedo saber que es cuasi experimental? Me voy a su base de datos, ¿no? Al final. Está el apéndice. Un momento que cargue. Ahí. Vamos a ver dónde está su base de datos. No tiene base de datos. No ha colocado su base de datos. Vamos a buscar otro entonces. Aplicación del programa FAC o PAF, ¿no? Vamos a ingresar acá a ver. Acá nos vamos al final. Vamos a ver su base de datos si es que está. Acá está su base de datos. Esta es su base de datos, mira. Este es el instrumento. Acá está su base de datos. De grupo experimental, grupo control. Pero esta investigación es experimental. No es cuasi experimental. Experimental. ¿Ya? Entonces, así, van a seguir buscando. ¿Qué otra manera? Si no encuentran la base de datos o quieren saber qué tipo de investigación es, se van donde dice metodología. ¿Cómo van a encontrar la parte de metodología? Presionan Control F, teclado, y va a aparecer este cuadro acá arriba, y escriban ahí metodología. Listo. La parte 4 dice metodología, me acerco ahí con un clic y me va a trasladar al capítulo 4 donde dice metodología. Enfoque de investigación cuantitativo. Tipo de investigación
investigación aplicada, empírica, diseño de investigación, diseño experimental. Cuasi experimental, acá tiene, ¿ve? Cuasi experimental. Pero si observamos ahí, no tiene el grupo control, el grupo experimental, solamente tiene un solo salón nada más. Pero ustedes van a buscar similar al que, digamos, el que le mostré, ¿no? Ahí está la base de datos. Similar a esto, que tenga, digamos, un pretest y un posttest del grupo experimental, y un pretest y posttest del grupo control, para poder trabajar. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro, colegas? Sí, doctor, una Maestro, buenos días. Sí. consulta. Doctor, al inicio usted... continúa, compañero. Ok. No me quedó claro si la muestra de comparación de las medidas se genera de manera manual o a través del SPDS. No lo escucho bien, Marco. Sí, buen día. ¿Ahora me escucha, maestro? Sí, sí, sí. Ya, lo que yo le decía era que no me quedó claro si la muestra de comparación de medidas se genera de manera manual o a través del SPDS. La comparación ya es, digamos, manualmente, ya el SPS ya no arroja, eso ya es tu interpretación. El SPS te arroja los datos, digamos, ¿no? Tú ya lo trasladas y haces la comparación entre ellos y ya la explicación tú mismo, digamos. O sea, me refiero a la tabla, ojo. La tabla lo arroja, digamos, manualmente, uno mismo tiene que elaborarlo. Ah, yo Esa tengo que tabla elaborar. ¿Y hay algún modelo o algo para poder hacer la tabla? Sí, ahí en la grabación, ahí está el modelo, de todas maneras se van a guiar de eso. No, pero me refiero, ¿usted va a dejar el documento para poder descargarlo y editarlo? Ya, listo, el que estoy trabajando lo voy a, Ok, digamos, maestro. compartir en el aula virtual para que lo trabajen. Lo voy a agradecer bastante. Muy agradecido. Listo, Marco. Sí, Walter, ¿alguna consulta? Sí, doctor, al inicio usted, allá la media, la mediana y la moda, sin dividir los grupos. Y después ya con los grupos de control. Lo podemos hacer, tenemos que hacerlo como usted hizo al inicio, o podemos ir de frente ya con los grupos divididos. De frente puede ir ya, directo, directo. Solamente hacía yo al principio eso para poder ver, ¿no? Cuál es el resultado que me arroja sin hacer la distribución o la separación, digamos, ¿no? Ya, doctor. Gracias. Listo, listo. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, creo que está claro, la grabación también va a quedar. Voy a desactivar la grabación ya. Un momento. Tener la grabación.